de hoy quiero compartir la palabra, quiero compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón y yo espero que usted pueda recibirlo en su corazón diciéndole al Señor, háblame, quiero que tú me hables a mí. No te preocupes por el vecino o el compañero. Toma la palabra para ti en esta hora porque Él nos quiere hablar a todos. También quiero advertirle que si usted no ha leído mucho la Biblia, hoy la va a leer y la va a leer en cantidad porque tenemos muchos pasajes bíblicos que vamos a estar leyendo porque me encanta enseñar la palabra. Así que si se va conmigo al libro de Gálatas, si tienes tu Biblia, busca por favor ahí el libro de Gálatas en el capítulo 2 y el versículo 20 del libro de Gálatas. Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Lo tengo en la pantalla. Voy a tener todas las citas bíblicas en la pantalla, pero si usted está tomando nota o si tiene su Biblia y quiere buscarlo, por favor, con toda libertad, hágalo. Yo le recomiendo que tome nota para que luego pueda revisarlo en casa, porque vamos a ir rápidamente por varios pasajes bíblicos. ¿Ya lo tenemos? Bueno, como la mitad, pero la otra mitad lee desde la pantalla. Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. Dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, queremos escuchar tu voz. En esta mañana estamos dispuestos a que nos hables. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, traemos nuestros pensamientos a ti. Queremos que tu Espíritu Santo pueda hablar y sembrar tu palabra en nuestros corazones para que pueda traer mucho fruto. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El contexto en el que sucede este versículo que acabamos de leer es muy importante. Es importante que sepamos porque la mayoría de gente se sabe este versículo de memoria, ¿no es cierto? Pero ¿por qué el apóstol Pablo les escribe a los Gálatas y les dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí? ¿Sabía que lo que el apóstol Pablo estaba haciendo era contándole a los Gálatas del día en que se peleó con el apóstol Pedro? ¿Cómo? ¿Que se pelearon los apóstoles? Pues sí, le cuento. Y no fue solo una vez, por cierto. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro tenían diferencia de opiniones en un tema que era básicamente céntrico del evangelio. Y el apóstol Pablo les está contando a los Gálatas y les dice, en este pasaje, en el contexto de este versículo que acabamos de leer, el apóstol le dice a los Gálatas, yo le tuve que decir al apóstol Pedro que no fuera hipócrita. Empezamos con términos un poco fuertes el día de hoy. El apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas que el apóstol Pedro tenía doble cara. ¿Cómo? Bueno, lea los versículos antes de lo que acabamos de leer y verá que no estoy inventando. Lo que sucedía era que el apóstol Pedro, cuando no habían judíos alrededor de él, se sentaba a comer con los gentiles, hablaba con ellos, los amaba, se reía, comía. Pero cuando había un judío cerca, el apóstol Pedro le hacía el feo a los gentiles y no los determinaba. Es más, los exhortaba y los regañaba para que cumplieran la ley como los judíos la cumplían. Entonces Pablo le manda a decir a los Gálatas de este momento en el que esto sucede entre ellos dos, y le dice este versículo que acabamos de leer. Ahora, es importante que nosotros sepamos que el apóstol Pedro fue enviado a los judíos. Por eso había tanta diferencia entre ellos, porque el apóstol Pedro estaba enfocado en predicarle y enseñarle a los judíos.
Sin embargo, el apóstol Pablo había sido enviado a los gentiles. Él estaba predicándole a todos aquellos que no eran judíos, pero que de acuerdo a lo que él había aprendido que Jesús había venido a hacer a la tierra, también tenían la posibilidad de ser salvos. Pablo le estaba diciendo a Pedro: ya no hay que cumplir la ley. Jesús vino, murió y le dio oportunidad a todos para que podamos ser rescatados. Y ante toda esta discusión entre ellos dos, es que el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas: ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y les dice con esas mismas palabras: ya no se trata de mí, ya no depende de mis deseos y preferencias. Ahora estoy crucificado con Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo les estaba diciendo esto a los Gálatas, para que todos pudiesen caminar en el principio bíblico de que ahora todo lo que yo vivo en esta carne, ya no lo vivo para mí, sino que ahora lo vivo de acuerdo a lo que Jesús enseñó. ¿No es cierto? Entonces, en esta serie que vamos a comenzar el día de hoy, yo le he querido titular como Jesús. Si el apóstol Pablo estaba tratando de enseñarle a los Gálatas cómo debían conducirse a la manera de Jesús, nosotros queremos también desarrollar una serie de mensajes que voy a estar enseñando el día de hoy y la próxima semana, en el que vamos a estar hablando cómo es entonces vivir la vida del cristiano a la manera de Jesús. ¿Cómo lo hago para vivir como Jesús? ¿Cómo debo andar en mi día a día viviendo como Él? Yo no sé si a usted le parece, pero a mí me da la impresión de que hoy nos encontramos en medio de la iglesia algunas circunstancias que se parecen mucho a las que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro estaban discutiendo y lo que estaba sucediendo entre ellos, por lo cual el apóstol Pablo le llama la atención al apóstol Pedro. ¿Qué significa esto? Que estamos muy preocupados de lo que está sucediendo con el vecino, muy preocupados de hoy tener una apariencia aquí y otra allá, y se nos olvida que hemos sido llamados a vivir como Jesús vivió y que muriendo en la cruz, Él nos dejó establecido la forma en la que nos debemos conducir. Yo quiero en esta serie hablar con ustedes acerca de algunas características del ministerio de Jesús. O sea, yo quiero que nosotros estudiemos algunas características de el tiempo en el que Jesús caminó aquí en la tierra con sus discípulos. Yo quiero que veamos el ministerio de Jesús basado en algunas características que yo he podido encontrar en la palabra de ese tiempo que Jesús caminó en la tierra. Ahora, todos sabemos aquí que Jesús es el vivo ejemplo de caminar con el Espíritu Santo y con el fruto del Espíritu Santo activo en él. Pero no vamos a hablar del fruto del Espíritu Santo que dominaba a Jesús desde el punto de vista del fruto del Espíritu Santo, sino que vamos a hablar de algunas características del ministerio de Jesús mientras caminaba aquí en la tierra. Iglesia, amigos, hermanos que me están escuchando el día de hoy, a veces estamos invirtiendo el tiempo en revisar y en controlar lo que dicen las demás personas. Estamos perdiendo el tiempo en juzgar quién está viviendo y quién no está viviendo lo que yo considero espiritual. Estamos a veces, y esto me suena, si le parece muy como que lo ha escuchado antes, a veces tenemos entre nosotros gente que hoy está compartiendo feliz, sonriente con los hermanos y muy alegre y comparte la comida, la casa, la vida, y a la semana siguiente está con otros hermanos
hablando mal de con quien estuvo la semana pasada, de quien era muy bienvenido la semana pasada, pero ahora ya no. O sea, como que se parece un poquito a aquella hipocresía de la que el apóstol Pablo le estaba llamando la atención al apóstol Pedro. Da la impresión de que fácilmente nos distraemos y se nos olvida que debemos estar crucificados con Cristo, viviendo como Él, hablando como Él, agradando al Padre como Él y cumpliendo la misión como Jesús nos enseñó a cumplirla. La primera característica de la que yo quiero hablar el día de hoy es una que he llamado: Jesús creía en la gente. Y este es el primer punto del que vamos a hablar, es el que vamos a hablar el día de hoy solamente, para que usted no esté estresado a ver cuántos puntos me hacen falta. Hoy solamente nos vamos a enfocar en este, pero hay mucho que estudiar aquí, así que vamos a ir a la palabra para ver cómo es que Jesús creía en la gente. Hay varios grupos de personas en los que Jesús creyó mientras caminaba en la tierra. Y vamos a irnos a la Biblia para que lo podamos ver. Voy rápidamente por los pasajes, así que si usted quiere, tome nota, sáquele foto, léalo conmigo o léalo en su Biblia como usted guste. Mateo capítulo 4 del versículo 17 en adelante dice la palabra: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y sigue diciendo, versículo 21, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mire lo que dice Mateo capítulo 9 y el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Mire lo que dice Marcos 3 del 13 al 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, el susodicho del conflicto. Y el versículo 17 dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y, no menos importante, Judas Iscariote, el que le entregó. Y vinieron a casa. Mire el nivel en el que Jesús creyó en estos a quienes llamó para que fueran sus discípulos. Lucas capítulo 10 y el versículo 1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y en este grupo de personas, finalmente, Juan capítulo 13, versículos 3 al 5, dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús creyó en hombres sencillos. Dentro de todo este grupo de personas que yo he leído en este momento, habían diferentes niveles sociales. Habían hombres con dinero, otros que no tenían dineros,
unos con una posición, otros con otra posición cultural, unos que servían a Roma, otros que vivían de su propio trabajo, unos que los llamó en familia, a otros que venían solitos. Gente como tú y como yo, que Jesús decidió llamar para invertirse en ellos. Ahora usted y yo conocemos la historia y sabemos lo que pasó. ¿Sabe qué? Jesús también sabía lo que iba a pasar con estos hombres a los que él estaba llamando, a quienes estaba escogiendo para caminar con ellos, para invertirse en ellos, para llevarlos a su casa, como acabamos de leer. Jesús sabía que estos hombres en quienes él confió, a quienes él había escogido para compartir su vida y su ministerio, le traicionarían. Jesús lo sabía. Jesús sabía que estos hombres lo abandonarían cuando él estaba sufriendo en la cruz. Jesús sabía que estos le negarían. Y aún consciente de esta verdad y conociendo sus corazones, Jesús decidió creer en ellos. Jesús decidió creer en ellos. Ahora quiero ver otro grupo de personas en los que Jesús también creyó. Y para eso nos vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9 y el versículo 10. Dice la palabra del Señor. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Mire lo que dice Lucas capítulo 19, versículos 1 al 5. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Amados, amadas, iglesia que nos ven a través de esa pantalla y los que estamos aquí en la casa. Los perdidos son el segundo grupo de personas en los que Jesús creyó. Ellos también eran dignos para Jesús. Jesús sabía que para tocarlos, que para alcanzarlos, tenía que creer en ellos, tenía que acercarse a ellos, tenía que confiar lo suficiente como para bajar la guardia y ofrecerles su cercanía, aunque esto le causara o le provocara problemas, críticas o acusaciones. Jesús tenía claro cuál era su llamado. A él lo llamó el Padre a alcanzar a todos, y los perdidos eran parte de ese grupo de personas en quienes Jesús decidió confiar y se acercó lo suficiente, como lo hizo con Zaqueo. Se acercó lo suficiente para llamarlo. Deben saber que Zaqueo era como Mateo. El trabajo que ellos hacían era el mismo. Eran odiados por el pueblo. Ellos estaban hechos millonarios a consecuencia de lo que le cobraban injustamente al pueblo. En fin, no era un candidato para que Jesús se fijara en él. Pero aún sabiendo que iba a ser señalado, criticado y juzgado, Jesús decidió acercarse al pecador, acercarse al que estaba perdido para ofrecerle la salvación, el mensaje de salvación, y que creyeran en él para que pudiesen ser salvos. Precisamente estas
críticas y estas acusaciones venían del tercer grupo de personas del que queremos hablar en este día, en quienes Jesús creyó. Jesús, me atrasé ahí con la filmina, Jesús decidió creer en los perdidos. Aunque este siguiente grupo del que vamos a hablar le criticara. Mire lo que dice Marcos capítulo 5, versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. ¿Quién era Jairo? Principal de la sinagoga. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y dice el versículo 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. El libro de Lucas 7:36 nos cuenta de un fariseo que rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa de ese fariseo, se sentó a la mesa y comió con ellos. El último pasaje que quiero que veamos en este grupo de personas en las que Jesús creyó es uno de los más conocidos. Había un hombre en Juan 3, capítulo 1 al 4, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Un fariseo principal de la sinagoga, llamando a Jesús de noche para que nadie lo fuera a ver. Este tenía el mismo complejo de Pedro. No quería que lo vieran con los gentiles y mucho menos con Jesús, el que estaba diciendo que era el Hijo de Dios, pero los fariseos decían que no lo era. Y Jesús decidió también creer en estos que le odiaban, que lo criticaban, que lo perseguían, los que se creían más espirituales. Jesús confió en ellos. Este grupo de personas eran los que estaban dispuestos a entregarlo para que lo mataran. Y aún así Jesús confió en ellos. Aún así Jesús decidió creer en ellos. ¿Cómo lo sabemos? Si usted lee el pasaje se va a enterar que aquella hija de Jairo terminó muerta, porque Jesús se atrasó un poco en el camino, sanando a la mujer del flujo de sangre, y Jesús llegó tarde a la casa de Jairo, que lo había ido a buscar para que sanara a su hija. Pero Jesús fue a la casa de aquel fariseo y resucitó a su hija, que estaba enferma cuando él fue a buscar a Jesús, pero luego muere. Y Jesús fue hasta esa casa y ahí predicó y ahí se salvaron. Jesús fue en medio de la noche a Nicodemo. Si Nicodemo no quería que nadie lo viera, pues Jesús entendió que debía acercarse a Nicodemo si quería enseñarle el mensaje del evangelio. Y por eso es que usted y yo sabemos aquel versículo famoso que fue a Nicodemo a quien Jesús se lo dijo. ¿Cuál es ese versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fue en esa conversación con Nicodemo a la mitad de la noche. ¿Y cómo sabía Jesús que Nicodemo no iba a traer a toda la guardia para que lo apresaran? Era posible, pero Jesús decidió creer en Nicodemo. Jesús decidió creer en este tercer grupo de personas que son los fariseos. Todos los pasajes bíblicos que hemos leído me dejan saber que Jesús creía en la gente. Jesús estaba dispuesto a ser traicionado, a ser perseguido, a ser vituperado, a ser engañado. Pero sobre todas esas posibilidades, Jesús sabía que su vida le pertenecía al Padre. Jesús sabía cuál era su misión y estaba dispuesto a morir yendo a la cruz para alcanzar al perdido,
para alcanzar a los fariseos que lo perseguían y estuvo dispuesto a morir a sus deseos y a su humanidad, porque Jesús era 100% hombre, con tal de preparar e invertirse en aquellos que se iban a quedar a cargo de enseñar y continuar predicando el evangelio después de que él se fuera, o sea, sus discípulos. Iglesia, tengo una pregunta para todos nosotros. ¿Será que realmente podemos decir que estamos crucificados juntamente con Cristo? Hazte esa pregunta el día de hoy. ¿Será que de verdad estoy crucificado juntamente con Cristo como me manda la palabra que debo hacerlo? Porque ahora conozco a Jesús y Él vive en mí. Y si soy su discípulo, su seguidor, lo menos que debo hacer es estar crucificado con Él en la cruz. ¿Sabía que el apóstol Pablo, quien dijo este versículo de con Cristo estoy juntamente crucificado, sabía que él no caminó con Jesús? ¿Sabía que el apóstol Pablo, de quien leemos tantas cartas en el Nuevo Testamento y que fundó tantas iglesias y que nos enseñó el principio del evangelio, sabía que él no caminó con Jesús? O sea, que estamos en igualdad de condiciones. Ustedes y yo no caminamos con Jesús, pero también lo hemos aceptado en nuestro corazón y queremos ser sus discípulos, hacer lo que Él nos enseñó a hacer. Entonces mi pregunta para el día de hoy para nosotros es: ¿estamos creyendo en la gente? ¿Estamos aceptando que ya no vivimos para nosotros, sino para Cristo y por ende debemos hacer lo que Él hacía? Iglesia, los que me están mirando a través de esta pantalla, transmisión, en cualquier dispositivo me estés mirando, ¿estamos creyendo en la gente? Estos tres grandes grupos de personas de los que leímos en la palabra son comparables a nuestra realidad de hoy. Primero encontramos a los hermanos en Cristo, a los de la familia de la fe, a los que caminamos en este caminar, valga la redundancia, con Cristo. Te hago la pregunta: ¿eres capaz de dar segundas oportunidades? ¿Estás creyendo que como un solo cuerpo debemos estar dispuestos a acercarnos y creer, aunque eso signifique exponernos a ser traicionados, vituperados y dañados? ¿O será que estamos más entretenidos en descalificar a los hermanos, en juzgar, en criticar y en vivir siempre señalando y descartando a la gente? Gracias a Dios hay niños haciendo algún ruido, porque si no habría un silencio tipo. Los discípulos de Jesús eran imperfectos. Por alguna razón, cuando leemos la Biblia, todos creemos que Jesús llamó a hombres perfectos. Y como todo sucede tan rápido en la Biblia, no nos da tiempo de pensar que estos hombres y mujeres que seguían a Jesús se peleaban entre ellos, tenían discusiones, tenían conflictos. A uno le gustaba como el otro se peinaba, pero al otro no le gustaba como el otro hablaba. Es lo normal de la vida. Iglesia, somos diferentes, pero estamos muy entretenidos en estar señalando a los demás según mis criterios, quién califica y quién no. Todos estamos en el camino. Unos hemos pasado ya un proceso, otros no lo han pasado, otros lo van a comenzar, otros ya terminaron ese y empezaron otro. ¿Y a quién le corresponde juzgarlos? Solo a Jesús. A usted y a mí nos corresponde creer en la gente. Punto. Así de sencillo. Creer lo suficiente para acercarnos. Pueden haber muchos hombres y muchas mujeres a nuestro alrededor que, como los fariseos, creen ser santos y perfectos. ¿Alguno ha visto alguno de esos por casualidad? Y podríamos pensar que estos no se merecen nuestra confianza porque no les podemos servir. Sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a creer en ellos lo suficiente como para sentarse a la mesa con ellos y acudir a su llamado para satisfacer su necesidad. ¿Estamos creyendo en las personas que se piensan perfectos y más espirituales? No, es que usted no sabe lo que me ha pasado con esos.
Jesús es el ejemplo que debemos seguir. Debemos creer en la gente. Debemos acercarnos a la gente para poder modelar al Jesús que decimos que seguimos. El tercer grupo de personas en quienes Jesús creyó. ¿Estamos creyendo en los perdidos, en los quebrantados, en los necesitados? ¿Estamos creyendo en la gente que tiene necesidad de médico, los que están sufriendo, los que van sin rumbo, los que hoy tienen su vida en 1000 pedazos y que necesitan que alguien crea en ellos? Que alguien se acerque lo suficiente para enseñarles el amor de Jesús, asumiendo todas las consecuencias de lo que eso pueda significar. Amados y amadas, amigos, amigas, iglesia, si estamos crucificados con Cristo y ya no vivimos para nosotros, necesitamos hacer una pausa y analizar cuánto estamos creyendo en la gente. Si no nos acercamos, si no nos exponemos, si no servimos a la gente de la manera que Jesús lo hizo, no podemos decir que somos sus seguidores. Jesús estuvo dispuesto, en uno de los versículos que leímos, justo antes de ir a la cruz, Jesús estuvo dispuesto a lavar los pies de sus discípulos. Estuvo dispuesto a buscar un recipiente con agua y a postrarse. Él, el Hijo de Dios, estuvo dispuesto a postrarse y lavarle los pies al grupo de gente más cercano a él, los que habían caminado con él por 3 años, los que lo habían visto día a día conducirse en la tierra y en quienes él se había invertido y quienes Jesús sabía que estaban a punto de traicionarlo, de entregarlo, de abandonarlo, de negarlo. Y aún así, Jesús decidió lavar sus pies. Entonces viene la pregunta: ¿cómo puedo empezar a creer en la gente? Siento como que no estoy creyendo en la gente. No sé, tal vez al hacerte la pregunta y de la forma en la que te lo estoy planteando, quieras saber cómo podemos empezar a creer en la gente. Es que usted no sabe lo que a mí me han hecho. Es que usted no sabe lo que a mí me han dicho. Es que usted no ha vivido lo que yo he vivido. Probablemente no. Pero sí he vivido muchas cosas. Muchas. De la gente cercana, de los que se creen perfectos y de los que están perdidos. Sí. Todos estamos expuestos cuando nos acercamos a la gente. Pero hoy yo quiero darte un consejo, a la manera de Jesús, de cómo es que podemos acercarnos a la gente. El libro de Filipenses capítulo 4 y el versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo del apóstol Pablo, justamente a la iglesia en Filipos, que él mismo fundó, esta verdad aplica para la manera en la que debemos pensar de la gente. Este versículo es clave. Yo te lo recomiendo. Es la única clave que te voy a dar el día de hoy para creer en la gente. Aprende a pensar lo bueno, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Si hay algo digno de alabanza, si hay virtud alguna, piensa en eso de esa persona a la que te quieres acercar. Algo bueno tiene que tener, no puede ser que todo sea malo. Y aunque lo tuviera todo malo, piense lo mejor, piense lo mejor. Esto es que yo no quiero pasar por tonto. Pues, ¿qué cree? Jesús pasó por tonto. Porque fue y le lavó los pies al que estaba a punto de ir a entregarlo con un beso para que lo mataran. Jesús lo sabía, pero ¿qué hizo? Igual lo amó, igual se acercó, igual se invirtió en él, igual le lavó los pies. Si tú quieres poder empezar a creer en la gente como Jesús lo hizo, tienes que dejar de pensar que el mundo gira alrededor tuyo. Mientras sigamos pensando que el mundo gira alrededor nuestro, no tendremos la capacidad de creer en la gente y acercarnos a la gente
como Jesús lo hizo. ¿Por qué? Porque mientras yo crea que el mundo gira a mi alrededor, no me quiero exponer. No quiero que me hagan daño, no quiero que hablen de mí, no quiero que me critiquen, no quiero que... Entonces, ¿estamos siguiendo a Jesús, haciendo lo que Él hacía? ¿Estamos realmente caminando y creyendo en la gente como para acercarnos, invertirnos y servirles como Jesús lo hizo? Pongámonos de pie, iglesia. Hoy yo tengo una invitación muy especial antes de hacer la oración para cerrar este mensaje. Hoy yo tengo una invitación muy especial para un grupo de personas muy especial. Si tú me estás mirando a través de esa pantalla o quizás estás aquí entre nosotros el día de hoy y nos estás visitando por primera vez, estás hoy mirando esta transmisión por primera vez, o quizás no es la primera vez, pero tú reconoces que Jesús no vive en tu corazón, que Él no es el que guía tus pasos aún. Hoy yo te quiero hacer una invitación muy especial. Quiero que sepas, quiero contarte que Jesús cree en ti, que Jesús cree en ti, que Jesús cree en ti de la manera que lo hizo en aquellos discípulos, en aquellos perdidos, en aquellos fariseos. Jesús cree en ti. ¿Y sabes qué? Nosotros también creemos en ti. Queremos caminar contigo, agarrarnos de la mano y juntos ser seguidores de Jesús. Aquí no hay gente perfecta. Todos estamos en el camino, pero hay una verdad que nos une. Jesús creyó en ti y nosotros creemos en ti. Si el día de hoy tú le quieres decir a ese Jesús que creyó suficientemente en ti como para ir a la cruz y morir por ti, si hoy tú lo quieres invitar a vivir en tu vida y volverte y convertirte en uno de esos, de sus seguidores, yo te quiero invitar que hagas esta oración conmigo. Es muy sencillo y lo único que tienes que hacer es creer en Él.